Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Estamos saludando a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. Hoy estamos con Griserio Perdomo. Él es excomandante del M-19, también hizo parte de ese proceso de paz que se llevó a cabo con este grupo guerrillero y hoy nos acompaña para hablar precisamente del proceso de paz, de los acuerdos que se han cumplido y que no se han cumplido también y de todo ese contexto del tema del conflicto que ha tenido nuestro país. Bienvenido, Griserio, a Perspectivas. Mil gracias por darme esta oportunidad, Pilar. Bueno, vamos a hablar sobre este tema del conflicto en nuestro país, este conflicto armado por más de medio siglo. Usted hizo parte también de este conflicto cuando estuvo en el M-19. ¿Qué experiencia se tiene de esa época y cómo la ve hoy en día? El M-19 era una guerrilla fundamentalmente que surgió a raíz del robo de las elecciones que le hicieron al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Era una guerrilla no comunista, era una guerrilla fundamentalmente que siempre estuvo por ampliar la democracia en Colombia y luchar por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno fue un acuerdo muy sencillo. Se cayó, yo fui el coordinador nacional de la negociación y un 17 de diciembre se cayó toda la negociación. Es decir, duramos un año hablando de una serie de reuniones, hablamos con diálogo. toda la sociedad civil, se abrieron los campamentos a hablar todo el mundo. Era un diálogo nacional tal como lo planteaba el fundador del M-19, que fue Jaime Bate Mancayón, que el país necesitaba un diálogo nacional para que todo el mundo se pusiera de acuerdo sobre lo que sería un país distinto, porque la Constitución de 1886 ya no cabía a ese país, con un movimiento social muy fuerte, con unos grupos guerrilleros que no daban salida, y una clase política y militar ortodoxa que no. Y ese diálogo nacional pues se planteó muchas veces y se cayó todo el tema de los acuerdos en el Congreso porque los parlamentarios le metieron el mico de la extradición y el presidente Barco, que era el presidente de la República, tumbó los acuerdos y no firmó esos acuerdos y terminamos con la palabra empeñada. Es decir, Pizarro salió a la calle sin indulto y sin nada y se siguió solamente con la palabra, es decir, era la palabra de Barco y la palabra de Pizarro, de Carlos Pizarro. Simplemente fue un acuerdo de palabra. Si usted mira el acuerdo de paz del M-19, es un renglón. El M-19 deja las armas y el gobierno nacional se compromete a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue una experiencia, como podemos decir, la primera experiencia de paz que tuvo el país en medio de este conflicto armado de más de medio siglo. Bueno, en Colombia habían varios procesos de paz, ¿no? Como fue Pues la guerrilla de los Llanos, de Guadalupe Salcedo, En Colombia ha habido varios procesos de negociación y tiene una larga historia en esos procesos de negociación. Acuérdate que el M-19 hizo un intento con el presidente Belisario Betancur que fracasó, ¿no? Sin embargo, el proceso con Virgilio Barco pues, fue exitoso y Barco se comprometió con el M-19 a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive la iniciativa de la séptima papeleta salió de Santo Domingo. Gran parte de la financiación, inclusive, del movimiento de la séptima papeleta se hizo desde Santo Domingo. El texto, la propuesta de texto la hizo un caucano, que fue Camilo González Pozo, desde Santo Domingo la hizo, Cauca. Y ahí salió la séptima papeleta, y la séptima papeleta fue una excusa fundamental para que la Corte Suprema de Justicia en aquella época avalara ese proceso constituyente, porque no había forma de salir
en el marco de la Constitución de 1886. Y la séptima papeleta fue la excusa para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Y al M-19 le fue muy bien, sacó el 27% de todos los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente por voto popular. Por voto popular en cabeza de Antonio Navarro Bol, porque habían asesinado a Carlos Pizarro dentro de un avión. Entonces, el acuerdo de paz del M-19 fue supremamente sencillo. Fue un acuerdo de voluntades y fue un acuerdo verbal, fundamentalmente. ¿Qué pasó con el M-19 después de la firma de este acuerdo? El M-19, al no negociar reinserción ni nada de estas cosas, el M-19 fundamentalmente lo que negoció con el Estado colombiano fue una inserción política. Es poder salir a la plaza pública. Participación en la política. En la política. Ajá. Y acuerde que el M-19 negoció y se firmó el acuerdo en Caloto, Cauca, Ajá. con la presencia de la Internacional Socialista, y a los 2 días eran las elecciones territoriales, elecciones para Congreso, para concejales, para todo, y ahí salieron muchos compañeros concejales y diputados y parlamentarios. Bueno, y después de esa participación, o sea, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido esa trayectoria? Después viene, pues obviamente, una situación compleja, es el aspecto de la reinserción de los excombatientes. Y nosotros formamos una fundación que se llamó COMPAS, Compañía Nacional para la Paz, donde nos dedicamos exclusivamente al tema educativo. Y logramos armar un programa pedagógico de validación de bachillerato, de básica, primaria y secundaria, a 18 meses, y se volvió exitoso. En ese se graduaron no solamente excombatientes de todas las guerrillas, porque en la década de los 90 se hizo acuerdos de paz con más de 12 grupos guerrilleros, sino que fue para las comunidades. Se graduaron más de 45.000 personas en ese programa de validación de bachillerato que se llamaba Validación de Bachillerato con énfasis en convivencia pacífica. Y era una validación a 18 meses. Muchos de ellos hoy tienen doctorado, muchos de los que se graduaron en el programa. También hicimos con la Universidad del Valle un pregrado, que yo fui coautor de ese pregrado de la Universidad del Valle, que es el único pregrado que existe en el mundo que se llama Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Es como un pregrado en ciencia política. Pregrado. Pregrado en ciencia política. Ahí la primera cohorte que tuvimos fueron de 32 alumnos, que haciéndole un seguimiento a esos primeros 32, 27 tienen especialización y más de 18 tienen maestría y alrededor de 9 tienen doctorado. De ahí se graduó Vera Grave, se graduaron todos los mandos de las guerrillas, del EPL, todos los que hicieron acuerdos de paz en ese tiempo. Y fue un programa que lo utilizamos porque la universidad tenía un sistema institucional desescolarizado y lo hicimos de forma semipresencial. Y podían acceder a este programa. Y se hizo desde las oficinas nuestras en Bogotá. Era a través de teleconferencias, nosotros inauguramos la teleconferencia en aquella época y hacíamos reuniones viernes y sábado, íbamos a dar clases presenciales y con eso sacamos un pregrado que lo hicimos además demasiado rápido. Es un programa diseñado a 20 meses realmente. Bueno, Griserio, vamos a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para hablar un poco más sobre esta experiencia del M-19 y también viendo la experiencia de los 5 años de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Ya volvemos. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hoy estamos con Griserio Perdomo. Él hizo parte de la comisión negociadora del M-19 y el gobierno nacional, también hizo parte de esa guerrilla, fue concejal, es presentador de televisión actualmente y con él venimos dialogando sobre el tema de ese proceso de paz que se vivió con el M-19, pero vamos a articularlo ahora ese proceso de paz, Griserio, que lleva 5 años entre el gobierno nacional y las FARC. Miremos desde su perspectiva, desde la perspectiva de su experiencia también, ¿cómo ha visto este proceso de paz y estos acuerdos? Dentro de la perspectiva nuestra, hay dificultades con el proceso de las FARC, por una sencilla razón. Al cambiar del gobierno, el presidente Duque empezó y quitó la consejería del postconflicto, que se le denominaba. Inclusive le quisieron dar un estatus de ministerio del postconflicto al acuerdo de paz con las FARC. Y puso una consejería de estabilización, que es lo que ocurre hoy. Y le puso un eslogan que, a propósito, que le denomina paz con legalidad. Cuando uno habla de paz con legalidad, es realmente, fundamentalmente, es negar los acuerdos que se hizo con las FARC en La Habana. Es decir, desde ese principio ya se está negando ese acuerdo de La Habana. Entonces el gobierno muy hábilmente ha vendido una idea de paz con legalidad y se ha quedado atrás en el cumplimiento de todos los acuerdos firmados en La Habana. ¿Se puede decir de los 6 puntos firmados en La Habana. Disculpa, Griserio, se puede decir que desde ese punto de vista el tema de la paz es más de un gobierno que una política pública para un país? Es que vos cuando firmas un acuerdo de paz lo firmas como un acuerdo de Estado, no un acuerdo de gobierno. Pero el gobierno y el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, siempre se opusieron a ese acuerdo de paz. Entonces no había garantía de cumplimiento. Es más, le quitaron la consejería del postconflicto y le pusieron consejería de estabilización con paz con legalidad. Y resulta que la paz siempre es legal. Cuando usted hace un proceso de paz, significa que la gente que estuvo por fuera del marco constitucional de la ley aceptan el marco constitucional de la ley, o sea, es legal. Y lo otro que tiene la ventaja del Acuerdo de La Habana es que quedó en el bloque de constitucionalidad, quedó en la Constitución Política de Colombia, pero además quedó asegurado dentro de toda la justicia transicional y respaldado por toda la comunidad internacional. Tanto así que hace poco vino el fiscal de la Corte Penal Internacional y lo único que vino a Colombia fue a avalar la Justicia Especial para la Paz, o sea, toda la justicia transicional que se va a aplicar de acuerdo a los propósitos que se trazaron en el acuerdo de paz. A eso vino el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ese es un reconocimiento al tema de entonces no se puede tocar, como ha pretendido el gobierno, y el Centro Democrático fundamentalmente, tocar la Justicia Especial para la Paz. Es decir, el fiscal vino a dar todo el aval a la Justicia Especial para la Paz. Si se toca la Justicia Especial para la Paz, significa que la Corte Penal Internacional asume los procesos en Colombia. Acordémonos que la función de la Corte Penal Internacional es actuar en aquellos países donde la justicia no opera. Y en ese caso lo que vino el fiscal de la Corte Penal Internacional fue a avalar la Justicia Especial para la Paz. Es un componente de los acuerdos que viene funcionando con todos los ataques que ha sufrido, pero viene funcionando, porque este proceso con las FARC pues que no existía en la época que se hizo el acuerdo del M-19, y es que la justicia internacional, ya el gobierno colombiano asumió el Tratado de Roma, y al asumir el Tratado de Roma pues tiene que cumplir obviamente ese marco, porque queda involucrado en la Constitución colombiana. Y al asumir el Tratado de Roma, pues obviamente tiene que aplicar los estándares internacionales de justicia. Claro, Griserio, ¿qué le hace falta al país, según su experiencia también, para poder concretar ese diálogo nacional que tanto se pide? ¿O es que es algo ya muy cultural el tema del conflicto? No es cultural, ¿no? Y más en el departamento del Cauca. Imagine que en el departamento del Cauca
viene la toma de Insá por el Quintín Lame, luego la hace Manuel Marulanda en 1966, luego interviene el M-19, luego intervienen las otras guerrillas. El Cauca ha sido una zona de conflicto. Sí, Aquí permanente. estuvo el Quintín Lame, también como guerrilla, también estuvo en un proceso de paz. Entonces el Cauca ha sido un escenario fundamentalmente del conflicto. Y la única forma de resolver el tema del Cauca es un tema nacional recurrente que necesita fundamentalmente voluntad política y no se resuelve dentro de los esquemas y los estándares de la política pública que se desarrolla en Colombia y la política estatal. Tiene que haber una voluntad política que tiene que ver fundamentalmente con el modelo de desarrollo económico. Le voy a poner un ejemplo. El tema de los cultivos de uso ilícito, el tema de la coca. El tema de la coca lo resolvieron Bolivia y Perú, comprándole las hojas de coca, el Estado, a los productores. Aquí en el proceso de paz con las FARC hubo un punto además, que era la sustitución voluntaria de cultivos. Cultivos ilícitos. De eso el anterior gobierno hizo alrededor de 111 acuerdos con productores de hoja de coca y el gobierno descuidó eso y realmente nomás el balance que se puede hacer con el gobierno de Duque en esa sustitución voluntaria es mínimo, no se ha cumplido ni el 3%. Pero, por ejemplo, miremos el tema de Argelia, el sur del departamento del Cauca, donde hay mucho cultivo también de coca especialmente. Esa es una parte del departamento que vive en permanente conflicto. Sí, va a vivir eternamente en conflicto si no se resuelve el tema de los cultivos de la hoja de coca. Porque Argelia... O sea, la solución que usted plantea es está comprar ese... Claro, Argelia está en un legalizarlo. sitio privilegiado porque Argelia se sale a López de Micay y está usted en el mar. ¿Sí? Entonces es muy fácil controlar eso. Que incluso el ya se Estado- dice que hay carretera al mar por ese lado. Claro, y el Estado puede hacer eso. Si hay una política y hay voluntad política para resolver eso, se resuelve. ¿Sí? Hay mucho descuido del gobierno nacional. No, porque imagínese, usted en Argelia, por ejemplo, encuentra cualquier cantidad, es donde más se vende gasolina en el departamento del Cauca. Y para producir base de coca usted necesita mucha gasolina. Así es, y si usted controla los insumos, pues obviamente no van a producir ni base de coca ni cristal. Griserio, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para finalizar el programa hablando sobre una experiencia literaria que tiene Griserio y que fue presentada en Popayán, Ciudad Libro. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, nuevamente con ustedes aquí en Perspectivas. Hoy estamos con Griserio Perdomo y con él venimos dialogando sobre este tema del conflicto armado que ha vivido nuestro país, pero también la esperanza de paz que se tiene para nuestra nación, para nuestro departamento. El Cauca ha sido uno de los departamentos más afectados por este tema. Ha sido laboratorio de paz, como lo vivió con el M-19 Y con el Quintín Lame. y con el Quintín Lame, pero también se ha presentado mucho conflicto del cual hemos hablado. Ustedes, ¿qué mensaje tendrían, por ejemplo, para los habitantes del departamento del Cauca, esos habitantes que se tienen que desplazar continuamente de sus territorios? Mire, yo creo que la población caucana está madura para el conflicto. Y como está madura para el conflicto, merece la paz. Y es la oportunidad para que decirle a la Universidad del Cauca y a sus autoridades que adelantemos desde ya una acción contundente, pedagógica, cultural, académica, con los demás sectores empresariales, con la sociedad civil caucana, que hay esperanza, que se puede seguir trabajando
y se puede seguir dando lineamientos para que el Cauca sea un territorio próspero, porque la gente del Cauca lo que tiene es extraordinario es que su gente es amable, es trabajadora, es cariñosa. No, y es un y el departamento Cauca tiene biodiverso, historia. biodiverso, intercultural. Todo, y aquí nace toda el agua de todo el país. Tenemos el desafío, tenemos otro desafío más allá del conflicto que estamos viviendo. Claro, los grupos étnicos también. Tenemos el desafío del cambio climático, que ese desafío no es para 100 años. Es decir, la emergencia climática y la justicia climática tienen que ir para allá. Entonces el Cauca tiene el privilegio que tiene unas comunidades étnicas y campesinas que son los que van a proteger y nos van a ayudar a salvar el clima. Eso va a ser muy importante y esperemos que la cumbre del COP26, que va a salir un presupuesto numeroso, ese presupuesto llegue a las comunidades para que protejan el ambiente. O sea, el Cauca tiene esperanza. Claro. La historia del Cauca, como en la entrevista que le dice a un miembro del Consejo Superior, Aurelio Iragorri, que se murió por COVID, El año alcancé a anterior. entrevistarlo y el título de su entrevista en el libro Pido la Palabra, Entrevista con Colombia, que lo consigue aquí en las librerías, pero también lo consigue en Amazon. Él decía, la historia de Colombia se confunde con la historia del Cauca. Y eso es cierto. Es decir, si uno quiere hablar de Siempre la he dicho historia de Colombia... que el Cauca es una Colombia chiquita. Es una Colombia. Y el laboratorio del Cauca sirve para resolver los temas de la Colombia de hoy. Porque aquí del se mañana concentran también. muchos de los fenómenos del país, buenos y malos también. Entonces, yo creo que hay esperanza. Yo creo que hay que decirle al señor rector que hagamos una gran ofensiva porque el Cauca tiene futuro y que sea la Universidad del Cauca la que lidere esta proyección de reconciliación y paz. Y aquí estamos para ayudar a que en el Cauca se promueva eso. O sea, mire, el proceso de paz del M-19 surgió en Popayán, ¿y sabe cómo surgió? Con el arzobispo de aquella época, que se murió aquí, el Samuel Silverio Vitrago. Un 7 de diciembre nos pusimos de acuerdo y dijimos, prenda una vela por la paz. Y esa prenda una vela por la paz se volvió una consigna nacional. Y ahí fue que arrancó el proceso de paz del M-19. Fue con el arzobispo de Popayán y las fuerzas vivas. Hay gente muy prestigiosa aquí de Popayán en aquella época, entre esos recuerdo a Laura Simons, que la mataron, a Giselle Delgado, recuerdo a María Cecilia López Saconi, que eran las representantes del PNR, el gobernador de la época, los políticos de la época se sumaron a esto. A esa iniciativa. A esta iniciativa. Es un tema de voluntad, como usted lo ha dicho. Y en esto podemos confluir el sector privado del Cauca, las autoridades departamentales, municipales y la iglesia y sobre todo la Universidad del Cauca, que tiene que empezar a liderar estos procesos en el departamento. Sí, señor, así estamos nosotros comprometidos con la paz territorial. Griserio, hablemos finalmente del libro Pido la Palabra. Este libro fue presentado recientemente en Popayán, Ciudad Libro. ¿De qué se trata esta iniciativa literaria? Este libro surge de más de 300 entrevistas que he hecho en televisión y logré sacar 22 entrevistas por los protagonistas de Colombia, de la política colombiana, y seleccioné los temas de actualidad y seleccioné las bancadas de todos los partidos políticos, pero además de todas las regiones del país. Le voy a poner un ejemplo, para no hablar de todos ellos. La primera entrevista que encuentra en el libro es sobre cambio climático, precisamente. ¿Y quién se la hago? Se la hago a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es un tipo especialista en el tema, graduado en Bruselas, y conoce bastante el tema. Y da puntadas reales de que puede hacer él si llega a ser presidente frente al tema de la justicia climática.
Tengo temas de fracking aquí, de gente que ha venido estudiando el tema, especialistas. Pero tengo también la Justicia Especial para la Paz. Tengo a Iván Cepeda sobre el tema de los derechos humanos. Pero también tengo a Efraín Cepeda sobre el tema de la descentralización. Hay un tema que es muy bueno, que yo creo que es bueno que lo lean, y es un parlamentario pastuso que se murió de COVID también, Enríquez Maya, conservador, que fue el que se inventó totalmente aquellos que quedaban de segundo en las elecciones al Ejecutivo pudieran ir al Congreso, a las asambleas y a los consejos. Es decir, es una reforma constitucional porque el país camina hacia un sistema parlamentario. Si se desarrolla la descentralización en el país, la regionalización en el país y la reforma política que le hace falta tanto al país. Entonces vamos hacia un sistema parlamentario. Y esto nos dan todas las luces, las entrevistas que hay aquí. Y en el libro hay mucho caucano. Está Feliciano Valencia, que es un tema recurrente acerca de la consulta previa. Un líder indígena aquí en el departamento. El departamento del Cauca, pero conoce muy bien que es la consulta previa, que han querido tumbársela además. Han querido saltarse la consulta previa para adelantar todos los proyectos de megaminería que hay en Colombia. Es decir, hay muchos interlocutores de la política colombiana. Yo les sugiero que, como me decía una persona en Cali, en la Feria del Libro de Cali, este no es un libro de lectura, este es un libro de consulta. Es decir, es un libro que hay que leer para poder estar actualizado, no solamente los temas, porque aquí hay temas de la Colombia de ayer, pero hay temas de la Colombia de hoy y encuentra temas de la Colombia del mañana. Del futuro. Bueno, Griserio, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, compartiendo esta experiencia y estos puntos de vista sobre una situación del país que vive hace varios años, más de medio siglo, que es el conflicto armado, la paz, que es la que tanto anhelamos, y todo este mensaje para el departamento del Cauca. Hay esperanza, hay futuro con el departamento del Cauca y estamos comprometidos allí en aportar nuestro grano de arena y nuestra experiencia. Bueno, la paz tiene esperanza. A ustedes, muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.